Bueno, estamos todos los que estamos. Voy a retomar. Uy, me equivoqué, rechacé en vez de admitir. Se lo pueden volver a anotar. Rocío Castignani. No sé si los tiene a mano. Vamos a esperar. Profe, para la primera parte, ¿nos avisás si aprobamos o cómo es? Eh, Teóricamente está puesto automático. O sea que les va a decir ahí en un momento. El mismo sistema. Ok. Esperemos que funcione bien. Pero bueno. La corrección sí va a ser en el mismo sistema. En el mismo momento, digo. Esa primera parte. Bueno, ahora sí. Bueno, ven todos, ¿no? Ven todos y todas. Sí. Bueno, ¿cuál es la discusión que yo les había dicho que quedaba un poco abierta y que deberíamos empezar a tratar de zanjar de alguna manera? Porque realmente eh, es casi lo más relevante lo que vamos a discutir sobre este tópico. Esa discusión tiene que ver con esto. Nosotros definíamos un campo escalar F, ¿no? En una porción, una región del plano A, que aplica de A en esa porción hacia los reales. Vimos que podemos definir la derivada direccional de ese campo F en un punto de su dominio en la dirección de un vector U determinado. Lo que pasa es que hay infinitos vectores U que pueden provocar infinitas perturbaciones sobre el punto P0 que pueden entonces definir infinitas derivadas direccionales. Entonces la pregunta que me parece pertinente en este caso es, dada una función, ¿podremos considerar todas esas posibles derivadas direccionales? Y en todo caso, ¿habrá alguna de todas esas infinitas derivadas direccionales que nos dará una información única o del punto de vista analítico más relevante? Bueno, esas dos preguntas son las que están acá resaltadas, ¿no? ¿En qué dirección F, el campo, cambia con mayor velocidad situados en P0? ¿Y cuál es esa máxima velocidad del cambio? Bueno, el teorema que vamos a presentar ahora, que debemos manejar para el examen final, dice justamente lo siguiente. Si una función f es diferenciable en un punto x y, entonces vamos a definir a la derivada direccional máxima de max del campo en ese punto como el valor máximo de la derivada direccional. Y esa derivada direccional máxima se produce en la dirección y sentido del famoso vector gradiente que nosotros habíamos definido el lunes. Y el valor de esa derivada direccional máxima va a ser el módulo del vector gradiente evaluado en el punto justamente donde estamos calculando esta derivada. Obviamente, en forma especular, podemos dar la derivada direccional mínima, ¿no? Que también puede ser relevante desde el punto de vista analítico y en su contexto. Esa derivada direccional mínima es el valor mínimo, o sea, de todas esas derivadas infinitas direccionales posibles, esta es la que produce el valor mínimo de cambio. Y se produce en la dirección y sentido opuesto, obviamente, de la máxima, es decir, del vector gradiente. Y el valor lo vamos a calcular como el módulo del vector gradiente multiplicado por menos 1. Eso es lo que dice el teorema. Ahora vamos a meternos un poquito adentro del teorema, no a modo de demostración, porque la demostración no la vamos a pedir, pero sí para interpretar por qué de todas las derivadas direccionales posibles, la máxima se define de esta manera y la mínima se define de esta otra manera. Van a ver que hay una explicación geométrica muy sencilla.
para poder entender esto, y para poder recordarlo y para poder explicarlo eventualmente. Y lo siguiente, ustedes se acuerdan que nosotros habíamos discutido el lunes que había una fórmula de cálculo, la derivada direccional máxima según la dirección del vector u dato, que escapaba a la definición basada en el límite. Y era la siguiente, uno podía calcular la derivada direccional máxima como el producto, ¿no?, escalar entre el gradiente en el punto del campo escalar, en el punto donde estamos calculando derivada, por el vector, el versor asociado al vector dirección que queremos calcular la derivada. ¿Se dan cuenta? Bueno, ustedes recordarán que un producto escalar lo podemos expresar de dos maneras. O sea, esta derivada es la derivada parcial con respecto a x, ¿no?, por la componente en x del versor asociado más la derivada parcial con respecto a y por la componente en y del versor asociado, obviamente en el punto donde estamos calculando la derivada, esto siempre, ¿no? Estamos calculando una derivada, ¿de acuerdo? O también, esta es la famosa expresión o forma de presentar el producto escalar con el producto de las componentes análogas, la suma del producto de las componentes análogas, pero también este producto escalar, piensen que son dos vectores eventualmente lo que estamos multiplicando. Estamos haciendo un producto escalar de dos vectores. Es el módulo de un vector, de uno de los vectores, por el módulo del otro vector implicado en el producto, por el coseno del ángulo que forman. Y la clave está acá. ¿Por qué? Porque para un caso dado, este módulo va a ser 1 porque el versor asociado entra en juego acá, ¿no? Por lo tanto, la derivada direccional, ¿no?, para cualquier caso que queramos calcularla, va a tener una cota, un valor máximo. ¿Dado por quién? Obviamente por el coseno del ángulo. Cuando esto vale 1, tengo la derivada direccional máxima que podemos calcular para un campo dado en un punto de su dominio, ¿no? ¿Y cuándo va a valer 1 este coseno? ¿Qué les parece? ¿Cuándo va a valer 1 este coseno? Cuando sea 0 a 180. Claro, cuando sea 0, no 180. Es decir, cuando el vector gradiente sea paralelo ¿a quién? Al versor asociado al vector a partir del cual estamos calculando la derivada, ¿no? En ese caso, vamos a tener la derivada direccional máxima, que va a coincidir, fíjense, con el módulo del vector gradiente evaluado en el caso analizado. De la misma manera, esto va a tomar un valor mínimo. ¿Por qué? Porque este coseno está acotado entre menos 1 y 1. ¿Y cuándo va a valer menos 1 este coseno? Ahí sí, cuando es 180. Y fíjense que entonces, en ese caso, si estamos calculando la derivada según este versor u asociado, la mínima, la derivada direccional mínima, va a ocurrir cuando me desplace en sentido antiparalelo, ¿no?, al versor dato. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué podemos en forma analítica demostrar que independientemente que un campo escalar tenga infinitas derivadas direccionales, esas van a estar acotadas siempre entre un valor extremo máximo y un valor extremo mínimo? Y eso queda justificado a partir del desarrollo de la fórmula de cálculo según la lógica del producto escalar. ¿Qué es lo que decimos acá? Le va a pasar en limpio. ¿Qué es lo que decimos acá? Son esas posibilidades. No hay otra más. O sea, obviamente, ¿por qué? Y porque, insisto, la derivada direccional va a quedar definido siempre en la relación que tengan el gradiente y el vector u sobre el cual queremos calcular esa derivada. Bueno, esto va a poder generar esta relación de ángulo, van a poder establecer estos vectores. Obviamente, entre 0 y 180 queda definida la máxima y la mínima, pero cuando me paso pasa lo mismo. Este coseno va a estar entre 0 y 1. El coseno de este ángulo va a estar entre 0 y 1. Y así para cualquier ángulo que quede definido entre los vectores que definen esa derivada direccional. ¿De acuerdo? Lo que ponemos este renglón es cómo queda claramente acotado
ese producto escalar por lo que ocurre por los cosenos, que es lo que estamos poniendo acá. O sea, sabemos que el coseno de un ángulo va a estar siempre acotado entre el coseno de 0, que es su máximo valor, y el coseno de 180, que es su mínimo valor. Si a cada uno de estos términos, que todos lo sabemos por geometría o por trigonometría básica, si a cada uno de estos términos multiplicamos por el gradiente de f, el gradiente de f es un valor en el punto dato, que es un numerito, nos va a quedar, el módulo, perdón, del gradiente de f nos va a quedar, no cambia la relación, la inecuación o la desigualdad que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando a cada término por el mismo número. ¿De acuerdo? Esto de acá, si, como el coseno de 180 es menos 1, nos queda como menos el módulo del gradiente de f. Acá nos queda el módulo del gradiente de f por el coseno del ángulo que está acotado, entonces, entre menos el módulo del gradiente de f y el módulo del gradiente de f, porque esto es 1. Y acá queda establecida la relación que yo les conté recién. ¿Está claro? ¿Estamos de acuerdo, chicos, chicas? Esa es la interpretación. No es una demostración, si se quiere, claramente, pero quiero que manejemos esta interpretación de índole más de tipo geométrica, porque es la que nos va a permitir estar tranquilos y seguros a la hora de justificar como para cualquier campo escalar f, mientras este campo escalar sea diferenciable en el punto donde estamos calculando la derivada direccional, siempre va a tener una derivada direccional máxima y una derivada direccional mínima. No solamente siempre las va a tener, sino que fácilmente las podemos calcular. ¿Está bien? Ahora vamos a un ejemplito, si estamos de acuerdo. Esto es lo mismo. Acá, pero es lo mismo. ¿Cuál es el ejemplito? Si la temperatura W en grados Celsius de un punto de una plancha de metal está dada por esta ley, por este campo escalar, ¿no? Nos preguntan, ¿en qué dirección debe desplazarse una partícula buscadora de calor si inicialmente está en el punto 40-30? Y nos piden que hallemos la rapidez con que se mueve en tal dirección. Bueno, lo que está preguntando que busquemos es si la partícula es buscadora de calor, se supone que se va a mover de tal manera de que busque zonas de la plancha o que se mueva hacia zonas de la plancha donde la temperatura es más alta. Si es una partícula buscadora de calor, además, lo va a hacer de la forma más eficiente. Es decir, siguiendo el caminito que indica la derivada direccional máxima. ¿Está bien? O sea que, si yo hiciese ese dibujo en el plano, en la plancha, supóngase que esta es la plancha y este es el punto 40-30, obviamente, la partícula puede moverse para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, ¿de acuerdo? Pero, como es una partícula buscadora de calor, y el dato que yo les digo está adicional ahora, va a moverse de tal manera de que si acá está la fuente de calor, ¿no? Si acá está la fuente de calor, va a moverse a través de la forma más eficiente según la dirección que indique el gradiente. Esa sería un poco la forma en que se va a mover la partícula. ¿Y cómo puedo calcular el valor de esa velocidad de cambio? Y bueno, esa velocidad de cambio es la derivada direccional máxima de ese campo W en 40-30 va a ser igual al del módulo, ¿no?, del gradiente de W, se llama W la función, el campo, evaluado en 40-30. Esta va a ser el valor de la velocidad a la que máxima o ideal a la que se va a mover la partícula buscadora de calor. Bueno, ¿lo podemos hacer eso? Y sí, es relativamente sencillo, porque primero vamos a calcular el gradiente. ¿El gradiente qué forma va a tener? Y el gradiente está formado por la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. Este es el campo vectorial gradiente. Y después, una vez que calculamos el campo vectorial gradiente, lo evaluamos en el punto donde nos piden la derivada. Entonces, el campo vectorial gradiente, ¿qué componentes escalares va a tener? Acuérdense que un campo vectorial tiene componentes escalares que son justamente campos escalares. Entonces, ¿qué va a hacer? Tengo que calcular la derivada parcial de W con respecto a X. No es igual a algo así como 0.003 por 2 por X. ¿Está bien? Es decir, 0.06X. ¿De acuerdo? ¿Lo ven todos a eso? Chicos, chicas.
Sí. Bien. Sí. ¿Y cuál va a ser entonces la componente escalar, la otra componente escalar de este campo vectorial? Menos 0,008. Exacto, Y menos 0,08 por i. Bien, entonces para calcular esa derivada direccional máxima del campo W en 40-30, lo que hay que hacer ahora es calcular el módulo del vector gradiente evaluado en el punto 40-30. El vector gradiente evaluado en el punto 40-30 va a ser algo así como 0,006 por 40, ¿no? Por 40, punto y coma, menos 0,008 por 30. ¿Lo ven? ¿Cuánto da eso? 0,06 por 40 son 240, 0,024, ¿no? La primer componente, 0,024, punto y coma. 3 por 8, lo mismo. Sí, ¿no? Menos 0,024. ¿Lo ven? Esta no es la derivada direccional máxima, perdón. Este es el gradiente. Para calcular la direccional máxima tenemos lo siguiente. Es la raíz cuadrada, porque la derivada direccional máxima es un número. Esto al cuadrado más esto al cuadrado, ¿no? Y este es el valor, este numerito, que ahora lo vamos a calcular, es lo que nos va a dar la derivada direccional máxima. La pregunta es, antes de calcular el valor. Sí. El opuesto de ese sería el mínimo. Claro, lo opuesto ese será el mínimo, pero vamos a hacer bien la representación. ¿Por qué? Porque fíjense que ya con eso, si yo les digo, si ahora ponemos bien la cosita esta, la partícula en la plancha. Ahí, ¿no? Supónganse está acá. ¿En qué dirección y sentido se mueve esta partícula? Lo pueden ya hacer porque se va a mover, ¿no? Por lo que discutimos recién, según la dirección y sentido que proponga el gradiente evaluado en ese punto. Es decir, 0,024 menos 0,024. Este vector que está acá, el gradiente de W, fíjense que es paralelo a un vector mucho más fácil, que ¿cuál es? Por ejemplo, el vector, llamémoslo U, que tiene componentes 1 menos 1, ¿no? Es paralelo a ese vector, porque es 0,024 y menos 0,024 es paralelo al vector 1 menos 1. ¿Y para qué hice eso? Y para dibujar más fácil la dirección sobre la cual se desplaza la partícula, porque el 1 menos 1 es más o menos uno para acá, ¿no? Y uno para abajo, ¿no? Estoy acá, eso. Pónganse uno para acá y uno para abajo. Ahí, digo, ahí. En la dirección de este vector. Este vector, U, es paralelo al gradiente de W. ¿Se dan cuenta? Entonces la partícula se va a desplazar así. ¿Cómo? Está bien, sobre esa dirección y con ese sentido se desplaza la partícula. Pero ¿con qué intensidad se está desplazando? Es decir, ¿cuánto aumenta la temperatura? ¿Cuánto aumenta la temperatura cuando la partícula se desplaza en esa dirección y sentido? Por cada cambio en X y en Y. Por cada cambio simultáneo en X y en Y. ¿Qué les parece? Va a aumentar el valor que tenemos que calcular, que lo voy a calcular. ¿Se entiende? ¿Cómo interpretar este tipo de problemas? Voy a borrar y pasar en limpio, que acá está todo resuelto. Ahí tenemos el gradiente, que es, bueno, W. Lo calculamos en 40-30. Acá fíjense que saqué factor común 0,24, y entonces me queda 0,24 por 1 menos 1, que es lo que yo le decía. Este vector gradiente F es paralelo al vector 1 menos 1 por la constante 0,24. Y ahí tenemos el problemita. ¿Cómo lo leemos? A partir de 40-30, y en la dirección del gradiente, la temperatura aumenta aproximadamente a razón de 0,34 grados por cada cambio simultáneo en X en Y o por unidad de distancia, podemos decir también. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿Queda claro dónde salió el 0,24 por raíz de 2? Porque acá en vez de calcular, acá quedaba, ¿se acuerdan? La raíz cuadrada de 0,24 al cuadrado, ¿no? Más menos 0,24 al cuadrado.
en vez de entrar como entrar, te va a dar lo mismo, en vez de entrar así, entró con este producto, que es lo mismo. ¿Qué quiero decir? Acá en verdad, ¿qué queda acá? Si yo entro con 0,24 por el 1 menos 1, ¿qué va a quedar acá? Queda un 0,24. Voy a calcular el módulo de este vector. ¿Cómo calculo el módulo del vector? Y bueno, el 0,24 lo saco afuera y es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Igual es lo mismo, una simplificación que no cambia el asunto. Lo importante es que ustedes puedan hacer esto. Después, si se ovisan para hacerlo más elegante, otra historia. Pero lo importante es que puedan resolverlo de esta manera. Yo quiero para que lo puedan interpretar, porque en el libro está de esa otra manera, para que entendamos dónde sale. ¿Está claro, chicos, chicas? Sí. Bien, bien. ¿Por qué es importante que esto esté claro? Porque le vamos a dar una última vuelta de tuerca a este asunto, que va a permitir relacionar. Fíjense todo lo que vamos a relacionar ahora. Campos escalares, campos vectoriales, funciones vectoriales y funciones escalares. Y todo eso lo vamos a hacer tratando de buscar si es que existe alguna relación entre la derivada direccional máxima y las curvas de nivel. ¿Por qué? Es muy interesante lo que vamos a discutir ahora. Yo voy a hacer una breve introducción del asunto. Y ahora vamos al puntito este. Si uno está, acá yo en GeoGebra representé por aquí, a ver, acá. Puse un campo, está medio lento. Ahí está. Fíjense, representé un campo escalar, ¿está bien? Que simula ser una montaña, que es este naranja. Y además, sobre ese campo escalar, hice un corte con un plano Z de altura 2, de tal manera que lo que queda definido acá que es una traza, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que esto es una traza? Obviamente, si el campo escalar este que yo llame H representa la altura de una montaña, en este punto la altura va a ser una altura determinada que se calcula en el eje Z para el punto este del dominio, y así con cada uno. Lo que es cierto también es que en cada uno de estos puntitos que están en esta curva que yo estoy marcando con el mouse, ¿qué les parece? ¿Que la altura que les corresponde cómo va a ser a los que están acá? Si ustedes se paran acá conmigo, ¿qué altura nos corresponde? Acá está marcado, me parece. El Z. A ver. ¿Qué altura le corresponde? Acá dice 2. ¿Se dan cuenta? Supónganse que esos son 2 kilómetros, estaremos a la altura 2000. ¿Se dan cuenta lo que se sitúa en el problema? ¿Estamos de acuerdo? Porque lo que apareció acá fue una curva de nivel. Ahora les pregunto, para que reflexionemos y que nos sirva para introducir la relación que vamos a buscar ahora. Acuérdense que ahora vamos a tratar de relacionar campos vectoriales, campos escalares, funciones escalares y funciones vectoriales. Piensen ahora, si yo me desplazo por esta curva de nivel, o ustedes se desplazan por esta curva de nivel, la altura, ¿va a cambiar? No. No, perfecto. Ahora, si yo me paro acá y me muevo para acá, y me muevo sobre esta curva de nivel, estoy provocando un incremento, ¿no? En un punto cero del dominio, ¿no? En un P0 del dominio. Y si provoco un incremento, entonces tiene que haber una derivada. ¿Puedo calcular una derivada o no? ¿Estamos de acuerdo? Si yo estoy parado acá y me muevo para acá, sobre la curva de nivel, me estoy moviendo entre un P0 y un P en el dominio. ¿Se dan cuenta? Me estoy moviendo entre un P0 y un P. Por lo tanto, si me muevo entre un P0 y un P, debería haber un cálculo, podría calcular la derivada que le corresponde a ese incremento, a esa perturbación. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. La pregunta especulativa o conjetural que hago ahora, y después la vamos a tratar de a partir de lo que definamos, justificar analíticamente, es si yo provoco esa perturbación, ese incremento en el P0, ¿eso se verá reflejado con una razón de cambio positiva, negativa o nula? ¿Cómo? Perdón, ¿podría volver a hacer la pregunta? Claro, si yo estoy parado en este punto PC, en el punto PC estoy acá abajo, pero que coincide con este
este punto de la gráfica. Si este P0 me muevo acá, sobre la curva de nivel que define esa traza, me moví acá arriba, ¿no? Obviamente, al incrementar el punto P0, eso trae aparejado, debería traer aparejado una variación, un delta Z, de tal manera que yo defino una razón de cambio que me permite evaluar una derivada direccional. La pregunta es, ¿esa derivada direccional que estoy queriendo calcular a partir de esta situación conjetural va a ser positiva, negativa o nula? No va a ser nula. Nula. Claro, porque yo me moví, es cierto, pero estoy en una curva, estoy en una traza en donde todos los puntitos tienen la misma altura, la misma imagen. Perfecto. Ahora, ¿eso será una casualidad de lo que yo estoy diciendo acá o será una característica propia de cada una de las curvas de nivel y eventualmente de las trazas? ¿Qué les parece? Una Tiene característica pinta normal. de ser una propiedad de lo que ocurre en las curvas de nivel, si uno calcula derivadas, en definitiva, sobre las curvas de nivel. Bueno, eso es lo que vamos a discutir ahora. Vamos a ver si podemos analíticamente justificar esa conjetura que nos parece de lo más intuitivo y natural. Es obvio que si yo estoy caminando en un camino que está a 2.000 kilómetros, a 2.000 metros de altura, y no me muevo ese camino, por más que me esté moviendo efectivamente, me está devolviendo distintas imágenes esa representación modélica de la montaña, la derivada direccional debería ser 0. ¿Cuál sería la derivada direccional máxima en este punto? Y bueno, una que me moviera de esta manera, ¿no? Que me tirara, de alguna manera me hiciera escalar lo más rápido posible en busca del máximo. Bueno, eso también vamos a ver qué comportamiento tiene esa derivada direccional máxima con respecto a la curva de nivel. Y eso arranca por una preguntita de este estilo. A ver si de paso repasamos como lo que aprendimos recién. Supónganse que tenemos el campo escalar ahora que tiene la ley F igual X por E a la I. Nos piden que calculemos la razón de cambio de F, ¿no? De este F de ahí, en el punto 0,2. Nos dicen que la calculemos en la dirección de P a Q. ¿Está bien? Es decir, implícitamente nos están dando un vector dirección. Tenemos que calcularlo. Y además, en el ítem B nos dicen que en qué dirección F tiene la máxima razón de cambio. Bueno, esto ya lo sabemos hacer. Y nos dicen que cuál es esa máxima razón de cambio. O sea, nos dicen que encontremos el vector gradiente y luego calculemos el módulo de ese vector gradiente en el punto. Eso es lo que me están preguntando en el ítem B. Ahora, ¿cómo respondemos el ítem A? ¿Qué tendríamos que hacer para responder el ítem A? Bueno, primero definir cuál es el vector dirección según el cual quieren que nosotros calculemos la derivada. Y es el vector PQ, ¿no? Es el vector PQ. ¿Puedo calcular el vector PQ? Claro, lo puedo calcular como la diferencia entre las coordenadas de los puntos, ¿no? Las coordenadas en X de la coordenada Q, ¿no? Menos la coordenada, la abscisa del punto P, ¿no? Y lo mismo con respecto a las ordenadas, del punto Q menos la abscisa del punto P. Es decir, acá nos va a quedar menos 3 medios, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Punto y coma, 2. ¿Está? Bueno, ¿cómo calculamos la derivada, según el ítem A, de este campo en la dirección de este vector, vector PQ? ¿Se acuerdan que la derivada la vamos a calcular? ¿Cómo? Vamos a llamar PQ, ¿está bien? Del F, ¿en qué punto? Nos piden en el punto 2, 0. ¿Bien? Bueno, primero había que calcular el gradiente. Bueno, el campo vectorial gradiente para luego evaluarlo en el punto indicado. Acá me calcularon ya el gradiente, fíjense que fácil, porque derivamos con respecto a X, nos queda E a la I, que es esto, y cuando derivo con respecto a I nos queda X por E a la I. Evaluamos este campo en el punto 2, 0, y evaluado en el punto 2, 0, ¿qué valores nos quedan? Nos va a quedar el vector 1, 2, ¿se dan cuenta? Que nos queda el vector 1, 2. ¿Por qué? Y porque en el 2, 0 nos va a quedar. Cuando veo la I acá tengo que poner 0, ¿no? Entonces nos queda la 0 que es 1. Y cuando veo la X acá, veo 2. Y acá nos había quedado 1. Entonces queda el 1, 2. ¿Está? Bueno, calcular esta derivada implica hacer el producto escalar de este gradiente
Perdón, sigue este vector gradiente por el vector PQ, pero no el vector PQ, sino el versor asociado PQ. ¿Está bien? ¿Y cómo calculamos el versor asociado PQ? Y yo le había contado que la forma más fácil de hacerlo, el cálculo del vector asociado PQ, el versor asociado a PQ, perdón, es la primer componente de PQ dividido el módulo de PQ. Punto y coma, la segunda componente del vector PQ dividido el módulo de PQ. ¿Está bien? El módulo de PQ lo calculamos como, obviamente, el menos 9 sería 9 cuartos, ¿de acuerdo? Porque es 3 medio al cuadrado, más 4. ¿Está bien? Y esto es igual, si mal no hago las cosas, 16 cuartos, 16 más 9, 25 cuartos, ¿no? Y si mal no hicimos las cosas, nos queda 5 medios. O sea que el módulo es 5 medios. Acá entra 5 medios, acá entra 5 medios y este me va a quedar. ¿Qué me queda acá? Menos 6 décimos, ¿está bien? Menos 6 décimos, que viene a decir lo mismo que menos 3 quintos. Acá me queda menos 3 quintos. Y acá me queda 4 quintos. Entonces lo que hay que multiplicar es menos 3 quintos más 8 quintos. Ahora lo paso en limpio. Esa sería la cuentita que habría que hacer. Pasamos en limpio. Está ahí, ¿lo ven? Menos 3 quintos más 8 quintos, menos 3 quintos más 8 quintos es 1. ¿Uno ve? Menos 3 quintos más 8 quintos. Claro, es 1, perfecto. Es 1. Esto de acá, entonces, es la razón de cambio de f en el punto 2, 0 en la dirección del vector PQ. Vale 1. Vale 1. O sea, cuando me muevo para acá, el campo escalar, desde el punto P, el campo escalar aumenta 1 unidad por cada cambio simultáneo en esta dirección y sentido. ¿Está bien? Obviamente, si este fuese el gradiente, si coincidiera con PQ, sería la derivada direccional máxima. Pero no es el gradiente. ¿Por qué no es el gradiente? ¿Por qué lo puedo ver claramente? Porque el vector PQ, que es este, no coincide con el vector gradiente en el 2, 0. Porque el vector gradiente en el 2, 0 tiene estas componentes, 1 y 2, que es las que dibujé acá. Y el vector que me pedían en el ítem A tiene estas componentes, que es la que indiqué acá. ¿Se dan cuenta? No son iguales. Por lo tanto, no es esta la derivada direccional máxima. Tampoco es la mínima, porque la mínima se produce en contra, ¿no?, del vector gradiente. En esta dirección se va a producir la máxima y en esta se va a producir la mínima. Es una derivada direccional del montón, que vale 1. Me dice que si yo me muevo de acá para acá, el campo varía a razón de aproximadamente una unidad. ¿Está bien? Si me muevo en la dirección y sentido de este vector, del vector PQ. Bueno, uno espera, debería ocurrir, y tiene que pasar, que si yo me muevo a partir del punto P en la dirección del vector gradiente, el cambio tiene que ser mayor. Y de hecho es muy fácil de calcular, porque la derivada direccional máxima del campo F en el punto 2, 0 no es otra cosa que el módulo del vector gradiente en el valor del punto 2, 0. Es decir, es la raíz cuadrada de 1 más 2 al cuadrado, ¿no? Que no es otra cosa que la raíz de 5. La raíz de 5 efectivamente es más grande que 1. No va a haber otro cambio máximo que la raíz de 5. Y no va a haber otro cambio mínimo que menos la raíz de 5. ¿De acuerdo? Todos los valores posibles de derivadas direccionales en ese punto, en el punto 2, 0, van a estar acotados entre menos raíz de 5 y raíz de 5. Es decir, si acá me hubiera dado 10, el resultado algo habré hecho mal, porque tiene que ser menor a raíz de 5. ¿Está bien? ¿Está claro la interpretación y cómo lo vamos a usar en su contexto a este nuevo resultado interesantísimo que es el de la derivada direccional máxima? ¿Está bien?
¿Cómo nos deberíamos haber movido para que la derivada direccional sea 0? Piensen en el problemita de la montaña. Voy a borrar acá. En este caso nuevo, ¿cómo deberíamos habernos movido? Sobre el mismo valor sobre la misma imagen. O sea, que lo que tenemos acá es una curva. Supónganse que lo que tengo acá, ahora lo vamos a discutir analíticamente, pero lo que tengo acá es una curva de nivel. Está dibujito acá, ¿no? ¿Cómo deberíamos habernos movido para que supónganse que esta es una curva de nivel de la montaña, ¿está? Arriba tengo la traza, arriba de esto está la traza, pero esta es la curva de nivel. ¿Qué quiere decir? Que todos los puntos que están acá tienen la misma altura. Es decir, le corresponde la misma imagen. ¿Cómo les parece que me debería haber movido para que la derivada direccional sea 0, nula? Perpendicular al vector gradiente. Perpendicular al vector gradiente. Porque el Impresionante. Sí. Por lo del coseno era. Y perpendicular al vector gradiente vas a ver que te va a quedar tangente. Que sea perpendicular a este vector gradiente va a hacer que el movimiento, la dirección del movimiento sea tangente a la curva de nivel. Impresionante, porque esa idea que vos tenés, que construiste un poco intuitivamente y un poco jugando con los elementos de los que disponemos, es lo que necesitamos para ir cerrando esta historia. Es así, fíjense. La pregunta que nos vamos a hacer ahora es la siguiente. ¿Qué relación hay justamente entre los vectores de gradiente, la curva de nivel y en todo caso, qué podemos decir sobre las derivadas en las curvas de nivel? Bueno, volvamos. Recordemos, repasemos y representemos lo que es la curva de nivel. La curva de nivel de este campo, si sigamos discutiendo el mismo que es este, acuérdense, el conjunto de curvas de niveles son los puntos del dominio de R2, tales que el campo es igual acá, ¿no? En particular, si, bueno, trabajamos un poquito con la expresión, hacemos una restricción de tipo algebraica para poder trabajar con logaritmos, tengo que pedir que K sea mayor que 0. Esto es un trabajo para poder trabajar algebraicamente con la expresión, no es que sea nada teórico acá, para poder despejar a la curva de nivel como una y de x. Bien, hecho esa transformación, vamos a ir específicamente a esta curva de nivel, porque esta curva de nivel, ¿qué decíamos? Incluye el punto 2, 0, ¿no? Entonces, cuando yo calculo la curva de nivel que incluye el punto 2, 0, ¿qué altura me da? ¿Qué altura le corresponde al punto 2, 0? ¿Qué K me devuelve? Y va a ser 2 por E a la 0, que es 2. Entonces, la altura que tiene el punto 2, 0 es de 2. Entonces, la curva de nivel que incluye a todos estos puntos se corresponde con una altura de 2, que es lo que encontramos acá. ¿Está bien? ¿Qué es esta? Es menos el logaritmo de x más 2, porque K vale 2. Todos estos puntos que están acá, no solamente el punto 2, 0, sino que todos los que están acá, por lo que hemos definido y discutido alrededor de la curva de nivel, tienen todos la altura igual a 2, que son los que pinté ahí en azul. Bien. Lo que me pregunto ahora, y lo que un poco percibió la compañera, es, el gradiente da la impresión de que es perpendicular a esa curva de nivel en este punto. Pero lo que pasa es que hablar de un vector perpendicular a una curva no tiene mucho sentido porque no tiene un correlato o una forma algebraica que pueda dar cuenta de esta propiedad. Lo que sí podemos decir, y es lo que percibe la compañera, es que un gradiente, que un vector gradiente sea perpendicular a una curva de nivel en un punto, en verdad, está diciendo que tengo un vector gradiente que es perpendicular a otro vector que es paralelo, que es tangente, perdón, a la curva de nivel en ese punto. Y ese vector que es tangente a la curva de nivel en ese punto es el que intuitivamente la compañera percibió, el que hace que uno se mueva según este vector, pero sin percibir un cambio en la imagen. Es decir, es la forma en la que uno camina sobre ese caminito de la curva de nivel o la traza de la montaña. Uno está caminando, fíjense qué interesante, de tal manera de que la dirección y el sentido de mi movimiento en la montaña es según un vector que es tangente a esa traza o esa curva de nivel. ¿Está bien? Por más
por más que no lo hagamos y no lo pensemos de esa manera, es la forma en que de alguna manera lo modelizamos. No es que uno lo hace de esa manera en la realidad, pero la forma de representarlo modélicamente a ese fenómeno muy interesante de movernos sin cambiar nuestra imagen, sin cambiar la altura, es a través de que el punto se va a incrementar en forma tangente o en dirección tangente a la curva de nivel en ese punto. Por lo tanto, vamos a decir que el vector gradiente en un punto es perpendicular a la curva de nivel porque establece o porque se verifica que el vector gradiente es perpendicular a un vector tangente a la curva de nivel en ese punto P. Bien, hay que formalizar un poco esta idea y darle una estructura analítica que nos permita, de forma sencilla, lidiar con este tipo de asuntos. Pero ya se nos prendió la lamparita porque de alguna manera sabemos dónde queremos ir, qué es lo que queremos. Y bueno, al establecer esta relación entre vector gradiente y curva de nivel, nosotros lo que estamos percibiendo es que tenemos la forma rápida y analítica de justificar por qué en una curva de nivel, por más que uno incremente un punto determinado, la razón de cambio que le va a corresponder a ese incremento sobre la curva de nivel va a ser cero. Para eso debemos discutir algunas cosas previas. Esas cosas previas son las siguientes. Hay que lograr aclarar y ordenar un poco qué relación hay entre campos escalares, campos vectoriales y funciones escalares. ¿Por qué? Porque como estamos viendo recién o venimos discutiendo, una curva de nivel, que es lo que estamos estableciendo acá. Profe. Sí. No entiendo acá en la diapositiva, ¿por qué hay una flecha negra que va de P al punto rojo que está arriba y el vector U está en dirección opuesta casi? Claro, no, este vector PQ, el que estábamos discutiendo antes, ¿te acordás? El que calculamos una derivada direccional en un sentido arbitrario, que era el PQ. Lo que tenemos ahora es la curva de nivel, que es esta azulita, el vector gradiente, que es un vector muy, muy importante por su papel y rol que juega en la construcción y el cálculo de derivadas direccionales, y este vector U es tangente a la curva de nivel, acá en este punto, pero fíjate, que lo vamos a discutir ahora, que es perpendicular, ¿no?, al vector gradiente en ese punto. Lo que tenemos que nosotros rescatar de esta transparencia es la curva de nivel, el punto obviamente sobre el cual estamos calculando la derivada, el vector gradiente en ese punto, que lo calculamos antes, y este nuevo vector U, que todavía no lo podemos calcular, pero lo podemos dibujar, porque un vector tangente a una curva lo podemos hacer en principio. Lo interesante es que este vector U tiene que ser, y vamos a ver por qué, lo estamos diciendo acá, pero vamos a ver por qué tiene que ser perpendicular al vector gradiente del campo en ese punto. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos que quedarnos de esta transparencia. La relación entre el vector gradiente, el vector tangente y la curva de nivel. Esos tres elementos. En estos tres elementos que estoy discutiendo, hay tres objetos matemáticos distintos. La curva de nivel es una función escalar de una variable. El vector U, ese que está ahí dibujado, en verdad, es, en el mejor de los casos, una función vectorial de una variable. Y el gradiente F es un campo vectorial. Se dan cuenta que hay tres objetos matemáticos distintos que concurren para explicar lo que queremos explicar nosotros ahora. O para entender lo que queremos entender nosotros ahora. Pero para poder jugar y combinar esos tres objetos matemáticos de naturaleza distinta, hay que operar con calma, a través de la famosa regla de la cadena, recordándola y tratando de incorporar los nuevos objetos matemáticos. ¿Por qué? Si voy a partir casi de cero en el sentido de, supónganse que nosotros tenemos un campo escalar, G, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que G es un campo escalar que toma un par ordenado XY y lo transforma en una imagen Z? ¿Está bien? Hasta ahí no hay problema. Ahora,
uno podría tomar este resultado Z, ¿no? Y alimentar otra función h. ¿Qué tipo de función va a ser esta? ¿Cómo la clasificaría? A la función h, ¿qué hace eso? Tomo una variable z y la transformo en una variable u. ¿Qué nombre tendría esta función? ¿Qué les parece? ¿Es un campo escalar, un campo vectorial, una función vectorial o una función escalar? ¿No sería como un campo escalar de 4 dimensiones? No, pero fíjate bien qué es lo que toma. H toma a la imagen de un campo escalar. ¿La imagen de un campo escalar dónde está? En R. Y entonces H, ¿qué transforma? Transforma Z. Una función de una variable. Claro, porque para H lo que llega es un numerito, que es Z. No importa qué vino de antes. H no está viendo eso. H va de reales a reales. ¿Está bien? Es decir, H es una función escalar. Lo que pasa es que ¿qué hicimos acá? Tomamos un campo escalar y le acoplamos una acto seguido o en forma consecutiva una función escalar. Está bien. Ahora, uno podría ver esto a la manera de lo que veíamos cuando discutíamos composiciones. Y yo podía tomar una función f que tome este xy y que haga esto, ¿no? Y que venga directamente a h. ¿Está bien? A u sería. Ahora, f, ¿qué es? F tiene su dominio en R2 y me devuelve un valor, un numerito. F, ¿qué sería? Una función vectorial. F, fíjate, tiene su dominio en R2 y F me devuelve un R. ¿Qué sería esto? Un campo escalar. Un campo escalar. Perfecto. Entonces tenemos, volvamos. Puedo arrancar por un campo escalar G que después le acoplo una función escalar H. Está bien, eso es una forma de ver un problema de ver una forma de ver el problema. Pero también puedo pensar que hay una función f que engloba todo este proceso, que está de alguna manera ocultando una composición, que es la que estamos viendo acá. O sea que el campo escalar lo puedo pensar como una composición de dos funciones, ¿no? Eso es lo que quiero aportar ahora. Porque si yo puedo pensar el campo escalar siempre como una composición de dos funciones, voy a poder empezar a operar este tipo de problemitas según la regla de la cadena que ya hemos aprendido en Matemática 1 para encontrar derivadas. Y eso va a ser importante para lo que queremos hacer. Yo quiero que ahora se entienda esto. Yo puedo tomar un problema que involucra un campo escalar G y una función escalar H y los acoplo en forma consecutiva. ¿Está bien? Generando una composición, porque ¿de qué tipo? Bueno, puedo pensar H compuesta con G, ¿no? Y esa H compuesta con G, en verdad, es el campo escalar F. Y lo escribo de esta manera. El campo escalar F es la función H compuesta con G, claro, porque lo que deja G lo toma H y me devuelve un real, con lo cual está bien, porque desde el punto de vista de F es un campo escalar, porque tiene el dominio en R2, que es el dominio de G, que es la primera que aplico, y tiene la imagen en R, está bien, que es la imagen que devuelve H, que es la segunda que aplico. Y lo puedo anotar de esta manera. La magia viene ahora. Si estamos de acuerdo con esto, la magia, entre comillas, viene ahora. Porque pensar o incorporar esta mirada sobre el campo escalar, que no es otra cosa que desacoplar las operaciones, ¿no? Para después acoplarlas, nos va a permitir calcular, fíjense, derivadas parciales de una manera distinta. Porque si ahora yo quiero calcular la derivada parcial de ese campo F con respecto a X en un punto de su dominio, en vez de calcularlo como el gradiente de F por el vector U, que lo desconozco, tengo una manera alternativa de hacerlo a eso. Y la manera alternativa es la siguiente. Lo puedo calcular como H' evaluada en Z por la derivada de G con respecto a X. Impresionante. Es una forma nueva de hacerlo. ¿Para qué complicamos la vida? Para poder vincular, como les dije antes, campos vectoriales, funciones escalares, funciones vectoriales y demás. Necesitamos incorporar esta perspectiva, si no, no vamos a poder entender lo que viene. Yo pido que ahora tomen eso nomás. Esta es la famosa regla de la cadena.
en este contexto, que es lo que les voy a poner acá. Si queremos calcular la derivada parcial de f con respecto a x, es h' en g de xy, o sea, en z, en lo que me dejó la imagen que le corresponde a g en el x0 y 0, por la derivada de g parcial con respecto a x en x0 y 0. Obviamente, la derivada parcial con respecto a y va a tener esa forma. Eso iba a preguntar porque, digo, Claro. que existe solo en X o también en Y. Claro, es así, tiene esa manera. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con un ejemplito para no asustarnos. Van a ver que es bastante más mecanizable de lo que parece. Lo importante era que detenernos un segundito a pensar qué nuevos elementos, qué nueva mirada tenemos que incorporar para poder entender cómo vincular estos objetos matemáticos de naturaleza distinta. Fíjense, nos proponen este campo escalar que es f. ¿Está bien? F dice que es seno de x sobre 1 más y nos piden que calculemos las derivadas parciales de f de x y de f de y. Bueno, podríamos hacerlo a esto, ¿no? Sin meternos en esto. Pues si yo calcular acá la derivada de f con respecto a x, ¿qué tendría que hacer? Ya lo sabemos hacer. Tendríamos que derivar esto, ¿no? Manteniendo a la y constante. Entonces, ¿qué sería? El coseno de x sobre 1 más y por nada más. Manteniendo la y constante. ¿Está bien? Manteniendo la y por 1 sobre 1 más y. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Hice una derivadita rápido. Esa es la forma tradicional. Esa es la forma de derivar como una caja negra, es decir, sin saber lo que hay adentro de ese campo escalar F. Esa es una manera. ¿Está bien? Va a estar bien. Ahora, lo que nosotros necesitamos hacer es incorporar otra mirada, no para resolver este tipo de problemas, sino para poder después integrar los distintos objetos que discutimos antes, matemáticos de diferente naturaleza, en una nueva herramienta que nos permite interpretar qué pasa en la curva de nivel. Bueno, ¿qué significa verlo de otra manera? Y bueno, puedo pensar que lo que tengo acá, es una h de g de xy, ¿no? Compuesta, o una h directamente vamos a poner, para que quede igual que arriba. Puedo pensar esto, ¿qué es? Que este campo escalar, en verdad, se originó como una h compuesta con una g de xy. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál les parece que será la función h? O sea, esta función g va a arrancar en R2, ¿no? Va a aplicar g, me va a devolver un valor en el eje z, ¿no? Y este eje z va a tomar h que me va a devolver la variable u, que es la h de z. Bueno, hay que ver si podemos destripar el problemita según esta mirada. ¿Quién sería g? ¿Quién les parece que sería g? Una g posible. ¿Quién podría ser g? G podría ser, por ejemplo, x sobre 1 más y. De tal manera que z, ¿qué me devuelve acá? Z va a ser g en xy, ¿no? Ya que va a ser igual a x sobre 1 más y. Y entonces, h, ¿qué ley tendría h? ¿Qué ley? Esto sería z, ¿no? ¿Qué ley les parece que podría tener h? H de z, ¿qué podría ser igual? Para que luego podamos construir esto que está acá. Para ir de acá para acá. H podría ser, por ejemplo, el seno de z. ¿Está bien? Y z acá que iría. Y bueno, y z iría después el resultado que devuelve el campo escalar, que es este. ¿Está bien? Y entonces acá nos quedaría f como corresponde. F sería claramente lo que está mandando. Fíjense que f me manda de xy. ¿A dónde me manda? A el seno de x sobre 1 más y. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo aparecen las funciones escalar h y el campo escalar g, que acoplados, que compuestos, son una forma de representar al campo escalar f? Insisto, si el problema es, dado un campo escalar, calcular la derivada parcial, no tienen que hacer todo este destripe para el cálculo. Pero necesitamos incorporar esta mirada nueva, diferente, para poder entender mejor lo que viene. ¿Se entiende cómo se componen h y g para representar de una forma diferente, pero equivalente al campo escalar f? ¿Estamos de acuerdo?
Chicos, chicas. Si lo podría volver a explicar, te agradezco. Sí, dale. ¿Estamos agarrando G como la F del ejemplo? G es un campo escalar que no sabemos bien cuál es, pero está G, fíjate. En la F, la idea es tomar a la función F y escribirla, pensarla como una composición de una función escalar H, ¿no? Con un campo escalar G. La idea es proponer un campo escalar G y una función escalar H de tal manera que compuestos me den la ley de F. Ese es el tema, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Yo tengo que tratar de reproducir este caminito que propone la composición que a la larga me va a permitir hacer esta regla en la cadena para calcular la derivadas parciales de una forma distinta. Entonces, lo que sí estoy seguro, que G, que es el campo escalar que yo tengo que encontrar para compuesto con la función H, que también tengo que encontrar, me devuelve esta ley, estoy seguro que G va de R2, está acá G. El dominio lo tiene acá, ¿no? Entonces G lo que hace es tomar un par de R2 y devolverme una imagen en Z. ¿Está bien? Me vuelve una imagen sobre el eje Z. ¿Y qué va a hacer la función H después? Va a tomar esa imagen y me va a dar un valor U también en un eje Z, si querés, un eje real. Acá tengo H de Z. ¿Está bien? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Tengo que encontrar quién es G y quién es H de tal manera que acopladas o compuestas me den F. ¿Hasta ahí vamos? Dígame si hasta ahí vamos, por favor. Ahí sí. Bien, ahora empieza un poco el juego, porque hay muchas maneras de combinar. Bueno, en este caso no hay tantas, pero podría haber más de una manera de combinarlas. Entonces, yo tengo que pensar, la forma más práctica es ver, bueno, acá tengo un seno. Entonces, probablemente la forma más fácil de pensar es que H lo puedo pensar como una función que dependa de Z, que sea el seno de Z, por decir algo. Ahora, si H va a ser el seno de Z, y Z es la imagen que me devuelve el campo, lo que está metido acá adentro, esto, y tiene que ser, puedo proponer eso que sea la ley del campo que voy a aplicar acá. Es decir, G en XY puede ser igual a X sobre 1 más Y. Entonces, cuando yo tomo el campo G y un par ordenado XY y le aplico su ley, el Z que está acá, ¿a qué va a ser igual? A G en XY, que ¿a qué va a ser igual? Y a X sobre 1 más Y. ¿Está bien? Esta variable Z es la que toma H para, según su ley, calcular la imagen final del campo. Esto si lo hiciéramos en forma consecutiva. ¿Está bien? Yo tomaría un par ordenado XY, calculo según G, X, qué sé yo. Supónganse que el par ordenado sea, por decir 1 más 1, 1, 1. Según G, ¿qué le va a corresponder? Y va a ser 1 sobre 1 más 1, que es igual a 1 medio. Y entonces después H va a tomar ese 1 medio y que va a calcular el seno de 1 medio. ¿Se dan cuenta? Que va a ser el seno de 1 medio. Y ahí terminó. Eso es viéndolo como una composición de un campo escalar G y una función escalar H, que vale hacerlo, se puede hacer. Ahora, uno podría directamente ir desde acá al final, que es lo que propone F. Para ir desde ahí al final, ¿qué va a hacer? Y F toma el par ordenado de XY y no se, le hace todo esto que está acá adentro, pero lo hace en forma oculta. Lo hace de esta manera. ¿Está bien? Es decir, Ahora logré diferenciar H y G, porque antes no entendía. Claro, bien. Sí, a veces no es tan claro, Sí, ahora. porque, y según la complejidad de la ecuación matemática, a veces no es tan sencillo ver un campo escalar como una composición de un campo escalar previo y de una función escalar. Bueno, lo importante no es tanto destriparlo, sino poder entender lo que estoy haciendo, porque no lo van, ¿no? Generalmente no lo van a destripar de esta manera. Pero lo importante es incorporar esta mirada. Entonces, ¿por qué? Insisto, si ustedes quieren calcular la derivada parcial de f con respecto a x, no van a hacer todo este lío para calcularlo, no van a aplicar la regla de la cadena en este caso. El tema es que la regla de la cadena puede operar perfectamente. Y es lo que les voy a decir ahora. Porque si yo quiero calcular la derivada parcial, miren, según la lógica de composición de esto, voy a borrar todo, ¿qué voy a decir?
Bueno, yo puedo pensar que la derivada parcial de f con respecto a x, según la reglita que me dicen ahí, y me anoté acá, espera, esto no me voy a anotar por acá porque me va a hacer falta. H de z es el seno de z, ¿no? Y que en xy, yo voy a proponer que es 1, perdón, dije x sobre 1 más y yo puedo pensar que f en xy es h compuesta con g. Si yo hago esta composición, así como la planteé, fíjense que va bien, porque h compuesta con g sería h, ¿no? De g de xy. ¿Está bien? Con la lógica de la composición. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Donde el lugar que define la función h para su variable independiente, tengo que meter todo lo que dejó g de xy, que es todo esto. Fíjense que me queda bien la composición. ¿Se dan cuenta? Que la composición está bien propuesta. Es equivalente la función h compuesta con g al campo escalar f. ¿Se dan cuenta que son lo mismo? ¿Está bien? Bueno, ordenado de esta manera y explicitado de esta manera, yo me permite calcular la derivada parcial de f con respecto a x según esto. Entonces, ¿qué tendría que poner acá? Es la derivada de h evaluada en g en xy, ¿no? Por la derivada parcial de g con respecto a x. Fíjense que interesante, porque da lo mismo. La derivada parcial de g con respecto a x es 1 sobre 1 más y. Y la derivada ordinaria, porque acá me parece una z, una derivada de una función escalar de h, es directamente el coseno de z. Pero z, ¿quién era? Y z era x sobre 1 más y. Impresionante. Y me da exactamente lo mismo que habíamos calculado antes. Bueno, de acuerdo a esta primera parte, porque la que viene un poquito más compleja. Hasta acá estamos de acuerdo, acá estamos componiendo campos escalares con funciones escalares. Para, de una manera alternativa, pensar al mismo campo escalar dato. O sea que es medio redundante esto y medio que no tiene mucho sentido aparente, pero sí es interesante para romper el hielo en términos de composición de objetos matemáticos de distinta naturaleza. Porque lo que viene ahora es más lindo, pero más complicado. ¿Con esto estamos? Si quieren calcular la derivada parcial, calculen la derivada parcial de f con respecto a y me dicen cuánto les da. Pero de esta manera, no de la forma tradicional.
Bueno, salió, chicos, chicas. Es bastante similar, ¿no? ¿Le llegó? A ver cómo sería. Dijimos, derivada de f con respecto a y es h' en g de x y. Fíjense que esto, por más que parezca cualquier cosa, esto es una derivada ordinaria de una función de variable, que la variable z, que es la imagen, que es el primer campo que propusimos. El campo escalar que propusimos. Por la derivada del campo G con respecto a y. Bueno, esta es otra vez el coseno de z, ¿no? ¿Está bien? La que va a cambiar es esta. Que esta que me queda acá. Derivada de G con respecto a y es media fea porque es... Puede ser que te queda un medio de X, algo así. A ver, porque te va a quedar 0 por 1 más y menos x menos x. Me va a quedar menos x en el numerador y abajo me va a quedar 1 más y al cuadrado. Che. Así me queda. Y cuando la z la ponemos como va, me va a quedar que f de y es el coseno de x sobre 1 más y por menos x sobre 1 más y al cuadrado. Me quedó así. A ver si quedó así. Sí. Al menos este de adelante. Ojo con las derivadas parciales. Tengan cuidado porque pueden ser tramposas. Pueden ser más complicadas de lo que parecen. Hay que tener cuidado. Ahí están. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que hice acá? Obviamente, si la escribo así, como está presentada acá la solución, no parece que, no esté explicitado todo el razonamiento que hice acá. Pero bueno, es válido también pensarlo de esa manera y el resultado tiene que ser el mismo, porque son formas equivalentes de ver el mismo objeto matemático. Bien, ¿de acuerdo con esto? Ahora bien, ¿a qué viene esta historia? ¿O por qué introducimos esta perspectiva de la regla de cadena para pensar la relación o para repensar los objetos matemáticos que hemos definido? Porque estamos tratando de vincularlos, de combinarlos en expresiones de cálculo que nos permitan acceder a información que antes no podíamos. Y esa información que antes no podíamos, por ejemplo, es proponer una expresión analítica que vincule vector gradiente, curva de nivel y vector tangente a la curva de nivel. Tenemos que poder ordenar en forma analítica, en una expresión de cálculo, toda esa información para poder rápidamente justificar la impresión o la conjetura esa intuitiva que había tenido la compañera, que era espectacular. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Para poder hacer eso, ahora tenemos que tratar de proponer o pensar una regla de la cadena que involucre funciones vectoriales y campos escalares, que es lo que queremos hacer acá. Que es un poco el esquemita está acá. Fíjense, uno puede ir perfectamente de t a R2. Esto es una función vectorial, ¿de acuerdo? Este punto xy, que en verdad es el extremo de la imagen que le corresponde según la función vectorial R para este valor t, ¿está bien? A su vez, puede ser un par ordenado de un campo escalar que yo acople luego para devolver una imagen final z. ¿Se dan cuenta de lo que hice acá? Chicos, chicas. Tengo una función vectorial. De esa función vectorial me quedo con el extremo para cada imagen y sobre lo extremo de cada imagen aplico un campo escalar f para encontrar las imágenes z de final de tubería. ¿Está bien? Obviamente, ¿cómo les parece que puede operar una función que oculte esta composición? Y tomaré, fíjense, tomaré el valor del parámetro t y obtendré para ese valor del parámetro t, puedo definir una función que me devuelva z. Esta función que yo pongo acá, ¿qué es? ¿Qué le parece que es? Una composición en vectorial con un Campo escalar, perfecto. campo escalar ¿Pero qué termina siendo? ¿De dónde a dónde va esta función f? de RR.
de R a R. Y entonces, ¿la función f qué es? De una sola variable, o sea, la función Es escalar. una función de una sola variable, exactamente. Es impresionante porque si bien cuando discutíamos la otra composición iba de algo complejo a otra cosa compleja, era todo complicado, si uno ve este problema y no ve, lo ve como una caja negra y no entiende o está oculto lo que pasa adentro, termina siendo una función de una variable que va de t a z. Y es impresionante porque este tipo de composición es el que vamos a tratar de trabajar ahora para entender la relación entre curva de nivel y vector gradiente, para encontrar una forma analítica de caracterizar esa relación. Vamos a trabajar sobre esta composición. ¿De acuerdo? Una Ahora, pregunta. sí. Decime. ¿Por qué relacionarías campo escalar, campo vectorial, funciones escalar y funciones vectoriales? O sea, o sea, Bueno, ¿qué es porque algo tan fíjate que complicado cuando, que mira, vuelvo al precisen que... problemita que teníamos acá. Teníamos una curva de nivel acá, un vector gradiente acá, y el gradiente, y este un vector tangente, y este es la curva de nivel. Fíjate. Este vector gradiente, que eso es un campo vectorial, ¿no? Esta curva C, que es una función escalar. Y este vector U, que es una función vectorial. ¿Te das cuenta? Tenés tres objetos matemáticos de distinta naturaleza implicados, vinculados, relacionados para tratar de explicar algo, un resultado matemático muy relevante, que es la relación entre vector gradiente y curva de nivel. Para poder explicar, por ejemplo, por qué cuando uno va caminando por una montaña, la altura a la que camina, si lo hace sobre una traza, es siempre la misma. Es decir, sobre un caminito paralelo al piso, es siempre el mismo. Bueno, lo que te va a permitir explicar eso es que vos puedas vincular con una expresión analítica toda esta información, por ejemplo, ¿no? Te estoy dando un ejemplo muy sencillo en un punto, pero para poder enfatizar lo que quiero decir, pero para poder hacer eso, tenemos que poder vincular con expresiones matemáticas algebraicas esos objetos matemáticos que tienen distinta naturaleza. Por eso hay que empezar a tratar de jugar con la composición. Hay que componer esos objetos matemáticos en expresiones de cálculo y algebraicas que permitan cuantificar esa idea que nos devuelve, con la cual nos interpela esa realidad. Estamos construyendo modelos, ¿no? ¿Se entiende? ¿Por qué este esfuerzo? Sí, sí. Bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Voy a borrar aquí. La regla de la cadena, bueno, está la famosa función h, que va de reales a reales, que toma la variable t y me devuelve la variable z. Bueno, este tipo de composición tiene una regla de la cadena que es un poco diferente. ¿Cómo es esta regla de la cadena? Claro, porque cuando derive a h, la derivada de la función h es una función ordinaria en la variable, ¿en qué variable? En la variable t, ¿no? O sea, la derivada de h es una derivada ordinaria en la variable t. Ahora, es cierto que h también la puedo pensar como f, campo escalar, compuesto con r, función vectorial. Bueno, la regla de la cadena que nos va a permitir calcular la derivada de una función que se obtuvo a partir de esta composición, es decir, función vectorial y luego campo escalar, tiene esta manera. Es la derivada parcial del campo escalar f por derivada, o sea, r de t tiene esta forma, r de t lo voy a poner acá, por las dudas, lo puedo escribir como una x de t, ¿no? Punto y coma, una y de t. Es decir, la derivada de la función vectorial ya conocemos, es x' de t, punto y coma, y' de t. Es decir, la derivada de la función vectorial es lo que está ahí. Se escribe también como la de diferencial x sobre diferencial t, punto y coma, diferencial y sobre diferencial t. Son las tres formas. Entonces, ¿qué va a quedar? La derivada de h y la derivada de z con respecto a t es la derivada parcial del campo escalar f con respecto a x por x' de t, que es esto, o diferencial x o diferencial t, ¿está bien? Más la derivada parcial de f con respecto a y por diferencial y sobre diferencial t. Pero fíjense el detalle fundamental. Esta es una derivada parcial y obviamente como la función vectorial depende de una única variable t, esta es una derivada de las componentes escalares ordinaria. Parece un lío bárbaro, pero tiene todo el sentido del mundo que sea así. ¿Está bien? Ahora vamos a hacer algún calculito como para afianzar la idea. Bien,
Hay otras maneras de escribir la regla de la cadena que generalmente ustedes la van a empezar a usar porque es más fácil de recordarla. Una es esta, que es la misma. Lo que pasa es que en vez de tener diferencial X, diferencial T, ¿qué aparece acá? Aparece X' en T0 y prima en T0, ¿está bien? Y la otra, que es la más frecuente, es el gradiente de f evaluado en la función posición para el T0, el gradiente de f en T0, por R' en T0. Y esta sí van a ver que la van a usar mucho, porque esta se está pareciendo bastante a donde queremos ir. Lo que aparece en esta expresión, fíjense qué interesante, es el gradiente, el vector gradiente, fíjense, vamos a hacer un pequeño esquemita acá de qué es cada cosa. Lo puedo hacer en el plano. Esto de acá, este punto de acá, es R en T0, ¿no? Tenemos T0 acá, define este vector, y este extremo es en donde aplico el gradiente. ¿Se dan cuenta? O sea que puedo acá tener el gradiente. Este es el gradiente de f evaluado en R de T0, que es un punto en el plano, ¿no? Es este de acá, este puntito de acá. ¿Está bien? Entonces, lo que está proponiendo la derivada de este campo, de esta función h, que acopla o que compone a la función vectorial con el campo escalar f, es el producto escalar, fíjese interesante, entre el gradiente evaluado en R en T0, es decir, esto, entre el gradiente evaluado en T0, y un vector que es la derivada de R en T0, que van a ver que nos va a quedar algo así. ¿Está bien? Y van a ver que este R' en T0 que me queda así, no va a tener cualquier forma, sino que va a ser tangente a la curva de nivel en donde está el punto R de T0, el punto XY. Y ahí casi que lo tenemos. ¿Se dan cuenta? Que la derivada de este campo, de esta función h, que acopla o que compone función vectorial con campo escalar f, y ya casi que tenemos la expresión analítica que nos permite vincular lo que queríamos vincular, es el producto escalar entre el gradiente del campo escalar f, evaluado en el punto que define R de T0, y R' en T0. Antes de meternos en eso último, que es interesantísimo porque define todo, vamos a hacer calculitos con eso que aprendimos recién, con esta nueva regla de cadena. Pero no pierdan de vista eso. ¿Por qué? Me adelanto. Esta R de T que está acá, esta R de T, ¿no será una función vectorial que va definiendo una curva de nivel? ¿No? Para un T0 determinado. ¿No será esa famosa función vectorial que define una curva de nivel? Lo dejo en el aire. Antes de eso, que sería lo último que voy a presentar y sobre lo cual voy a retomar el lunes, quiero que juguemos un poquito con la regla de la cadena para interpretar bien qué papel juega cada elemento en esta nueva composición para que no nos agarre desprevenido para lo que viene, o desprevenida. Bueno, fíjense, si uno toma, que acá viene la primera aclaración, si uno toma un campo escalar T, que puede representar, por ejemplo, la temperatura en un punto, ¿no? R de T va a ser una ecuación vectorial en la curva C. Por lo tanto, la composición, supónganse que tenemos este plano, ¿no? Tenemos esta curva C, que puede ser representada por una función vectorial R de T, ¿no? Claro, porque la función vectorial R de T, ¿qué me devuelve? Me devuelve puntos en el plano, ¿no? En definitiva, los extremos de los vectores son distintos puntos en el plano. Son este. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tengo el valor del parámetro T, y para cada valor del parámetro T me va generando los vectores cuyos extremos definen una curva. ¿Está bien? Entonces, cuando uno propone una composición de este tipo, campo escalar F con la curva, la composición me va a devolver la temperatura en los puntos de la curva, ¿no? Me va a devolver la temperatura en los puntos de la curva, que es lo que dice acá el asunto, si T es una función de temperatura. Me va a devolver qué temperatura hay en los puntos de esta curva. ¿Está bien?
Y la derivada, entonces, de esta función t, que es esta, que me devuelve la temperatura en los puntos de la curva que define la función vectorial, ¿está bien? La derivada me va a dar la razón de cambio de la temperatura a lo largo de esta curva. ¿Está bien? Bueno, la pregunta que voy a hacer ahora para que piensen y que quede bollando para terminar de resolver el lunes es: supongan que esa curva definida por R de t coincide, porque no tiene por qué serlo, coincide con una curva de nivel del campo escalar t. ¿Está bien? ¿Cómo esperan que sea esta derivada? De t con respecto al tiempo, si esta curva C coincide con una curva de nivel del campo escalar T. ¿Cómo va a ser esa derivada? Una constante. Cero. Cero, muy bien, cero. Tirando constante, pero va a ser cero. ¿Está bien? Pero va a ser una... Si lo calculo de esta manera, a través de la composición, fíjense que esa derivada va a ser una derivada ordinaria en el parámetro T. Ahora eso lo vamos a terminar de cerrar bien el lunes. Ahora bien, si la curva C, definida por esta función vectorial R de t, que voy a componer con el campo escalar F, no es una curva de nivel del campo escalar F, esa derivada, esta derivada, ¿va a ser 0 o va a ser distinto de 0? Distinta, supongo. Distinto de 0 necesariamente. Solamente va a ser 0 esa derivada de t con respecto al parámetro t, al tiempo, solamente va a ser 0 cuando esté componiendo el campo escalar f con una función vectorial que define una curva que a su vez es una curva de nivel del campo vectorial, del campo escalar f. Es clave eso, porque si lo entendemos, vamos a entender perfectamente lo que se nos viene, o vamos a poder darnos bien cuenta de lo que implica esta composición. Lo dejo ahí, lo vamos a ver un ratito, lo vamos a terminar de definir el lunes, pero antes de meternos de lleno en eso, vamos a ver si podemos jugar libremente con esta nueva regla de la cadena. Y van a ver que es bastante, entre comillas, sencilla por lo menos de operar. Veamos. Problemita. La temperatura T, en grados Celsius, en un punto de una plancha de metal está dada por esta ley. ¿De acuerdo? Tenemos un campo escalar F. Este es el campo escalar F. Dice que un mosquito inicialmente está parado en la plancha en el punto 5, 0 y comienza a moverse sobre la misma según la curva de ecuación RT. Y acá ya queda bien explicitado cómo van a ser los problemas que nos propagan esta composición. Tenemos un campo escalar F y una función vectorial que define una curva. Bien, nos piden que hallemos una función t que obviamente va a depender solamente del tiempo, esta t. ¿Por qué? Porque propone esta composición, f con R5. Bien, vamos a pensarlo un segundito. Puedo hacer las dos cosas. Miren, el campo escalar este H, vamos a hacer un pequeño croquis, para que nos ubiquemos en lo que nos pregunta el problema. El campo escalar H debe tener esta forma, una cosa así. Un paraboloide así, que es medio elipsoide acá abajo. Este es el campo escalar F. ¿Está bien? Nos dicen cómo era la curva R de T que ley tenía. Chicos, chicas, ¿me recuerdan? ¿Alguien la notó? ¿Nadie? No llegué a anotarla. Perdón. T0, facilonga. T0. T0, vuelvo. T0. Y me piden en 5 y en 0. Bueno, vamos a pensar. Es un poco más grande para que podamos dibujar todo lo que queremos dibujar. Vamos así. Es elipsoide, pero bueno, no se va a notar. Este es el campo escalar F. R de T es T0. Lo hago primero en el plano para el que está hablando. T0 es, esto es X de T, ¿no? Y esto es Y de T. La plancha se supone que está acá. La plancha es el dominio de este campo escalar. Y la temperatura de esta plancha me la devuelve el campo F. Entonces tenemos un eje
Acá es, bueno, ahora lo vamos a ver. Pero entonces la plancha la tenemos en el plano XY. La R de T me define X de T, o sea que es así, ¿no? Esto es X y esto es Y. Vamos a pensar alguna, este es el parámetro T. ¿Qué va a pasar acá? Esto es 0. O sea que Y siempre vale 0, ¿no? O sea que la función es esta, va a definir esta curva. ¿Estamos de acuerdo? Esta curva C. ¿Está bien, chicos, chicas? Es esta curva C, ¿no? La que dibujé acá. Sí. O sea que es algo así. Esta de por acá viene. Esta es la curva C. Queda dada por la función RDT. ¿Está bien? Entonces Perdón, me preguntan. ¿Sí? Decime. RDT es la posición del mosquito. Claro, el mosquito, perfecto, se está moviendo sobre esta curva. Con esta dirección y sentido. ¿Está bien? En cada punto de esta curva hay una temperatura, ¿no? Está bien, dada por la función F. En este caso coincide, bueno, con una. Está en el plano coordenado aquí, pero no importa, está en el plano del dominio, pero podría estar en cualquier lugar. En este caso está en el plano del dominio. ¿Está bien? Bueno, me piden que calculemos una expresión que relacione temperatura con tiempo, obviamente, en esta curva. Por eso me plantea la composición. Y eso lo voy a hacer como F, F compuesta con la R de T. ¿Se dan cuenta? Esta expresión, que va a depender solamente del parámetro T, me va a decir la temperatura que tiene el mosquito en esta curva. ¿Lo ven? Por eso es una función de una variable. Es la temperatura del mosquito en esta curva. Va a ser una función que relacione temperatura con tiempo. ¿Dónde? Sobre esta curva. Pero la función va a estar representada en este sistema. Es buenísimo porque es muy útil realmente esto. Ahora, R de T era T0. Creo que el campo era 100 menos 4y cuadrado, x cuadrado menos y cuadrado. No me van a salir de acá porque voy a perder todo. Supónganse que es así. 100 menos, ¿Cómo 100 es? menos x al, 100 menos x al cuadrado menos 4y al cuadrado. Buenísimo, así. Entonces, esta composición es donde va X, tengo que ver quién es X de T, ¿no? Que es esto. Y donde va Y, tengo que ver quién es Y de T, que es esto. Y ahí hago la composición, ¿lo ven? Esto lo puedo escribir como F evaluado en... Pero I de T no te da siempre 0. Claro, bueno, va a quedar esta expresión, me va a quedar 100, ¿no? Menos menos t cuadrado. 100 menos t cuadrado, ¿no? Sería la composición. Cuando derivan, esto es muy fácil porque derivar esto es directamente derivar con respecto a t. Es decir, me va a quedar menos 2t. O sea, que la curva esta, que la curva t de t, que vincula temperatura con tiempo sobre esta función vectorial, tiene esta forma, suponete. Y la derivada tiene esta forma. Menos 2t, así. Bueno, derechito. Fíjense toda la información que hay de diferente naturaleza. Cada una de estas curvas nos dice cosas diferentes de un mismo problema. Es impresionante cómo uno puede desarmar el campo escalar, mirarlo de esta manera, combinar funciones vectoriales con campos escalares y obtiene información muy útil, muy relevante para el objetivo que uno se plantee. Bueno, acá aparece mucho eso. Es el primer pantallazo. Lo vamos a redondear con tiempo y tranquilidad, obviamente cuando saquen el parcial encima de mañana, pero yo creo que se empiecen a percibir la riqueza de las discusiones, de todo lo que está apareciendo en esta síntesis o final de su paso por matemática. Como todo lo que vieron en matemática 1 y lo que estoy viendo en matemática 2 termina encontrando una síntesis acá al final y todo lo que fuimos aprendiendo tiene altísima utilidad para poder sacar el máximo provecho a los distintos modelos que vamos construyendo. Voy a pasar en limpio en esto, en el calculito que hace acá. Ah, no está el calculito. Bueno, vamos a terminar de ver bien lo vamos a volver a hacer de acá. Voy a volver a arrancar de acá el lunes y vamos a redondearlo. Pero la derivada se calcula de esa manera. Si lo hago según la regla de la cadena, ¿se acuerdan la regla de la cadena? ¿Cuál era? Me decía.
aplicada en este caso, ¿esta derivada qué era? Era la derivada del campo escalar f con respecto a x, ¿no? En el punto. ¿Qué punto es? El 5, 0. ¿Está bien? Beneficia en el punto 5, 0. Por x' de t. ¿Y cuál es t? Y en t0 lo voy a calcular, ¿no? Acá. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Porque el valor del parámetro 0 me devuelve el punto 5, 0. No. El valor de... Para que tenga un punto 5, 0. Bueno, a ver, tendría que pensar 5. Ah, no, acá me piden en 5. Acá me piden en 5. Acá es en 5. La primera me piden en 5 y ahí arranqué. Más la derivada parcial de y en el punto 5, 0 por y', ¿cuánto? Evaluada en 5. ¿De acuerdo? Cuando hago esto, me queda, fíjense, estoy calculando con respecto al tiempo, en el punto, en R5. R5 lo pongo acá. R5 es 5, 0, ¿está bien? R5 es 5, 0. La derivada de R en 5, la derivada era 1, la derivada siempre vale 1, 0. La derivada siempre vale 1, 0, ¿está bien? ¿Por qué? Porque la derivada que le habíamos calculado antes, R' de t, es 1, 0. Para cualquier valor de t siempre vale 1, 0. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces acá me va a quedar que t' es igual. La derivada parcial del campo x en 5, 0 me va a quedar, dijimos, 2 por x, menos 2 por x, perdón, por 5, es decir, menos 10. ¿Lo ven? ¿Por quién? Por 1. Más la derivada parcial de esto con respecto a y es menos 8y, pero evaluada en 0, que es 0, por y' en 5, que vale 0, por 0. Es decir, me queda menos 10. Este menos 10 no es otra cosa que menos 2 evaluado. ¿Te acuerdan que yo había encontrado que t' era menos 2t? Bueno, esto es t' evaluado en 5 me da menos 10. Me da exactamente lo mismo, como se dan cuenta. El que me siguió ya que lo estoy cerrando rápido. Pero bueno, es eso. ¿Y cómo interpreto físicamente el resultado? ¿Qué significa ese que t' en 5 valga menos 10? Y que en la curvita ese yo he dibujado, que era acá, cuando el mosquito está en el punto 5, 0, ¿no? 5, 0, la derivada, cuando se mueve sobre esta curva, ¿no? A partir de este punto, sobre esta curva, la temperatura va a sentir o va a percibir que hay una disminución de 10 grados Celsius por cada segundo, por cada cambio unitario en el tiempo que se mueve sobre esta curva. Es algo así. Esa es la interpretación física. Lo vamos a volver a pensar juntos y juntas el lunes para cerrar esta historia. En la primera parte de la clase. O sea, sí. el mosquito, o sea, la temperatura disminuye 10 grados por cada segundo. Claro, que el mosquito se mueve sobre esa curva, ojo. Está bien, pero ¿a qué velocidad se mueve el mosquito? Ah, no, eso no lo puedes saber. Eso es otra, eso lo calculás con otra. Porque no es lo mismo un segundo a 10 metros por segundo que un segundo a 1 metro por segundo. No, esa velocidad no la puedes saber, porque acá estás vinculando temperatura con tiempo. En una función que relaciona tiempo con temperatura. Entonces vos tenés la derivada de menos 10, decís, por cada cambio unitario en el tiempo, la temperatura del mosquito disminuye en 10 grados. La temperatura que percibe el mosquito disminuye en 10 grados. Eso es toda la información que puedes sacar por cómo construiste esa composición de funciones. Vos terminaste relacionando temperatura con tiempo. Lo que le podés agregar es que vos sabés que el mosquito se está moviendo sobre esa curva definida por la función vectorial T0, nada más. Bueno, acá era minutos, pero no importa. Digo lo mismo. Se ve lo que ganás por un lado, lo perdés por el otro. No sabés con qué velocidad ni la forma y demás. Lo fijaste en esa curva. En esa curva de forma vectorial T0. Ahí lo fijaste el mosquito. Y esa temperatura que vos calculás es en esa curva, en ese punto, perturbándolo en la dirección sobre esa curva. ¿De acuerdo? Hay que seguir pensándolo. Lo retomamos el lunes con tranquilidad y lo redondeamos.
Pero ya nos queda muy poquito de esto, porque déjeme ver. Sí, queda la primera hora del lunes terminamos esto, y acá termina campos escalares, y ya arrancamos el próximo tema. Bueno, era parte de un lindo tema como para sacarlos de eje y que no piensen mañana en el parcial. Así pueden irse a dormir tranquilos, con pensamientos diferentes y no que los atormenten.